Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Soy Amalia Escarza, hoy sin Florencia Ibáñez, la voy a extrañar, te mando este besito, Flor, para vos. Y hoy vamos a tener un programa especial. Va a ser un programa dedicado mucho a la situación que estamos viviendo. La oftalmología no está muy lejos del COVID-19 porque fue el oftalmólogo chino Li Wenliang que comunicó sobre esta neumonía por coronavirus porque él mismo se contagió por atender a un paciente que consultaba por glaucoma. Así que de ahí en más podemos relacionarlo íntimamente a lo que estamos viviendo y por eso uno de nuestros invitados va a ser el doctor Ricardo Brunzini para hablarnos de la conjuntivitis, que muchas veces esta conjuntivitis que se pensaba que era una forma de contagiar hacia afuera, también es una puerta de entrada, la conjuntiva, la pielcita que cubre el ojo del coronavirus. ¿Me acompañan? Voy a presentar a nuestro primer invitado. Gracias, Ricardo, por aceptar otra vez la invitación, pero este es un momento crucial, por eso te queríamos tener acá. El doctor Ricardo Brunzini es médico oftalmólogo, autor de numerosos trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales, miembro de sociedades científicas tanto en la Argentina como en el exterior, coordinador y director de cursos y congresos en nuestro país, presidente de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular y fue jefe del Servicio de Infecciones Oculares del Hospital Santa Lucía, donde yo también trabajo y de ahí que nos conocemos, docente de la UBA, de la USAL, de la Universidad Católica, así que nadie tan metido en este tema como vos para hablarnos de esto que ahora nos está ocurriendo y que muchos pacientes temen, ¿no? Si la conjuntivitis que pueden llegar a tener es una conjuntivitis viral común o es una conjuntivitis por COVID. Claro, bueno, ante todo muchísimas gracias, Amalia, por la invitación. Qué diferente a las otras veces que hemos venido. Sí, sí. Esto es una cosa absolutamente diferente y bueno, hay que estar preparados para esto, acostumbrados a esto. Como todo pasará, ¿no es cierto? Esto es como todas las epidemias que ha cursado este planeta, va a pasar. Ahora, mientras tanto, ¿qué sabemos de esto? Algunas cosas. En realidad, el COVID-19 es nuevo. Entonces, ¿cuándo es que vamos a saber muchísimo más de estas cosas? En la medida que el tiempo transcurra, en la medida que empiecen a generarse trabajos científicos con un número de casos, con papeles, con nuestros propios trabajos científicos de la Argentina, que esto, bueno, comenzó, veremos cómo transcurre esto, pero en realidad poco sabíamos de esta historia. Es cierto. Hasta ahora teníamos virosis localizadas en el ojo, propia del ojo, y algunas poquitas virosis generalizadas con alguna manifestación ocular sin demasiado problema. O sea, uno podía tener una gripe y tener los ojos rojos. Esto formaba parte de esta historia. Sí, de todo el cuadro. De todo el cuadro general, ¿no es cierto? En este caso, bueno, todavía el conocimiento de esto, como dijimos, no está del todo finito. Entonces, por un lado, en las primeras epidemias que se presentaban, se hablaba que las manifestaciones oculares eran un 3%, 4% de todos. Luego de esto apareció algunos comentarios en Nueva York en situaciones muy difíciles, en terapias intensivas, donde alguien refirió que casi todos los pacientes que estaban en terapia intensiva tenían los ojos rojos. Bueno, si yo tengo ya una infección muy generalizada en mi cuerpo, es altamente probable que tenga los ojos rojos, sea por el virus o no por el virus. En realidad, después vamos a ver una serie de pantallas ahí donde un poco explica esto. Inicialmente lo que podemos decir es que probablemente mucho más frecuentes seguirán siendo todo otro tipo de conjuntivitis que esta. Pero por supuesto, ante un cuadro de ojo rojo que se presente con fiebre, que se presente con tos, que se presenta con todo lo que se denomina el triage de búsqueda de si esto puede estar relacionado o no al COVID, hay que tenerlo presente. Totalmente.
la cantidad de virus es suficiente para yo tocarme los ojos y contagiar a otras personas, no está definido esto todavía. No se sabe. No se sabe. Y por otro lado, la transmisibilidad del COVID-2 es mucho más grande que la de la influenza, por eso es lo que está pasando. Y hasta ahora lo que sí sabemos con certeza son las partículas cuando el paciente tose, cuando el paciente estornuda, que bien pueden dar en nuestros ojos y tal vez puedan ser una puerta de entrada. Okay. Ahora, probado 100% de esto no hay. En tantas otras virosis los teníamos y sin embargo no teníamos problemas. Hace años atrás, cuando surge el HIV también tenía una cantidad de virus en lágrimas, pero era tan poquito que era insuficiente para contagiar. Nadie se iba a contagiar por una lágrima. Así que bueno, un poco falta la experiencia un poco de todo esto. No sé si querés, Amalia, ir mostrando un poco lo que teníamos. Sí. Bien, bueno, acá tenemos en la foto que se está mostrando, es un caso con una conjuntivitis, que en realidad es una conjuntivitis muy parecida a cualquier otra. Es un ojo congestivo, con los vasitos que se ven ahí más visibles, un ojo más, entre comillas, rojo, y que si uno vierte el párpado y mira la conjuntiva que tapiza la cara interna del párpado, va a encontrar lo que se denomina una conjuntivitis folicular, que es exactamente igual a cualquier otra conjuntivitis viral de otro tipo. Por ejemplo, un adenovirus da lo mismo. O sea, cualquier resfriado puede tener esa conjuntivitis. Cualquier resfriado, cualquiera puede tener lo mismo, con lo cual esto es inespecífico. Totalmente. Nadie viendo una conjuntivitis puede decir este paciente tiene un COVID-19. Claro. Esto, ¿quién se va a encontrar más con estos casos? ¿En realidad se va a encontrar en la práctica privada? Probablemente no. Esto va a ser mucho más frecuente que lo vean en instituciones donde se internan los pacientes ya con el diagnóstico preciso, claro, y ser una manifestación más. Y sí, eventualmente puede ocurrir que lleguen a la consulta oftalmológica pura, ya sea en los grandes hospitales nuestros oftalmológicos, Santa Lucía, La Iglesia o tantos otros que hay, que ya no son exclusivamente oftalmológicos, o que llegue eventualmente una práctica privada. Lo que sucede es que ahí, en el comienzo de toda esta historia, la secretaria debe preguntar por qué viene el paciente. Sí. Supongamos que no es un paciente conocido, no es un paciente del consultorio. Lo primero que hay que preguntar es si puede estar en relación con esto, y si el paciente tiene fiebre, tiene tos o tiene trastornos gastrointestinales, además tiene el ojo rojo, lo que conviene hacer es consultar con los números, que hay distintos números en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, para que directamente las autoridades tomen nota de esto y al paciente lo deriven al lugar correspondiente. Claro, se lo someta al aislamiento correspondiente o al tratamiento correspondiente. Entonces, un poco lo que decimos, así todo, los virus sabemos que están. Hay otras series de trabajos donde de 30 pacientes que han tenido la enfermedad, 8 o 9 han tenido esto. Ya no es solamente ese 3% inicial que se decía. Pero bueno, lo que todavía no sabemos perfectamente a ciencia cierta es si esto es infectante o no. De todas maneras, hay que tomarlo como que sí. Claro. Por supuesto que el médico oftalmólogo en la consulta, si toma a estos pacientes, tiene que estar directamente vestido como si fuera un quirófano. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Ahora, ¿qué sucede con el resto de la población? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos anteriormente? Y la verdad que hay que tratar de evitarlo. Bueno, nada de ninguno de nosotros usábamos el barbijo cuando estábamos afuera de nuestras casas. No. Bueno, nos hemos acostumbrado a usarlo. Lo que tenemos que tratar de hacer es no tocarnos la cara, no tocarles los ojos. Inicialmente ese es el tema. Además de todo el lavado de las manos, que se ha hecho ya muy público y que realmente es muy efectivo para el control, ya sea con jabón, con aseptizantes, con alcohol al 70%, y que realmente da resultado para esto. Sí, eso, por más que lo digan en todos lados, nunca está de más repetirlo. No está de más decirlo. Pero bueno, no me toco los ojos. Exacto. Y si lo toco con algo externo. Puede ser un carilina, puede ser otro papel, lo tiro. Totalmente. Bien, lo tiro al tacho, no lo pongo sobre la mesa para que alguien más lo toque. Acá está el tema de esto. Es cierto. ¿Y se usan lentes de contacto? Claro, acá Ricardo, tenemos dos cositas más, que sé que va a haber una charla por un experto con respecto a esto, así que vamos, dos cositas. Primero, el anteojos protector
debería ser muy grande para ser protector, debería ser casi una escafandra. Entonces, así es, el anteojo convencional tampoco es protector. Pero cuando me pongo el anteojo o me lavo el anteojo, tengo que lavar ese anteojo y tengo que secarlo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, esto ya se está aprendiendo, la particularidad que a este virus le gusta la humedad. Entonces, con una humedad baja no va a desarrollarse tan bien, lo mismo que no va a desarrollarse tan bien con los climas muy cálidos. Pero ahora que se viene el frío y se viene la humedad, ahí es donde está el tema. Entonces se limpia, se lava con jabón, se seca bien, recién me pongo el anteojo. Entonces, en definitiva, puede ser protector, son muy chiquitos. Si alguien me está tosiendo o me está estornudando, no sé si lo esquivo del todo. Podrán ser una ayuda, pero no hay que tomarlos como protectores. Claro, si uno conserva la distancia social que está exigida por todos. Totalmente. Y tiene el anteojo, podría llegar a ser una barrera un poquito más, pero más. no me tengo que confiar en el anteojo. En absoluto. Y con respecto a la lente de contacto, no está contraindicado su uso. ¿No es cierto? Pero tengo que ser muchísimo más prolijo de lo que era Extremar antes. los cuidados. Por supuesto, si voy a colocar la lente de contacto aún nueva, me tengo que lavar muy bien las manos, tengo que secar esas manos. Entonces, básicamente esto es un poquito lo que hay que tener en cuenta de esto, no usar la lente de contacto. Por supuesto, eso estará respecto a cada persona y con respecto a cada paciente. Si estamos en una situación donde no lo quiero hacer para minimizar los riesgos, por supuesto suena lógico también. Es cierto. Pero no significa que se vaya a contagiar por la lente de contacto. Y volviendo a si se usa bien. Sí. Volviendo a la conjuntivitis, si la tenemos que tratar, la tratamos como una conjuntivitis viral. Se va a tratar como una conjuntivitis viral, como todas las conjuntivitis viral, entre comillas, va a desaparecer cuando el virus desaparezca de nuestro cuerpo. Del organismo. No tenemos ninguna gotita mágica para ningún virus para hacerla desaparecer. No. Se lubricará el ojo, se limpiará, se usará alguna gota de antibiótica suplementario para evitar alguna contaminación más si el paciente está con riesgo de que esto ocurra, pero no hay ninguna gota mágica para hacerlo desaparecer. De ahí es una enfermedad sistémica, ni para prevenirlo tampoco. Nada existe para esto aún. No, todavía no tenemos una vacuna que sería lo único, ¿no es cierto? Seguramente eso será lo que estamos esperando todos. Es cierto. Muchísimas gracias, Ricardo. Esperemos que, al contrario, es siempre un placer. Esperemos en otra oportunidad tener un tema menos complejo. Sí, o que sepamos un poquito más de esto. Seguro vamos a saber un poco más. Y que ya lo hayamos pasado. Por supuesto, ¿no? que sí. Y a ver, como todo, la ciencia es rápido, hay mucha gente trabajando con esto y la vacuna tarde o temprano nos llegará y mejores antivirales también. Simplemente nos agarró con algo nuevo. De aquí está el problema. Sí, y a todo el mundo. Y a todo el mundo. No respeta a nadie. Muchas gracias, Ricardo. Un placer como siempre. Con ustedes vamos a una brevísima tanda y volvemos con más a la vista. Bueno, comenzamos con este segundo bloque de A la Vista con un invitado que quiero muchísimo, Matías Acerbi. Bienvenido, Matías. Muchas gracias, Amalia. Gracias por esta invitación. En realidad te tenemos que agradecer nosotros, Matías, porque es muy importante lo que te queremos preguntar, muy importante para todos nuestros televidentes. Matías es técnico óptico y está al frente del Departamento de Baja Visión en el Laboratorio Foucault. Y ahora, por un decreto nacional, por el cual también podemos empezar a atender los médicos, las ópticas comenzaron a funcionar. Y contame, Matías, ¿cómo es la atención ahora en una óptica? Bueno, tuvimos que adaptarnos a la situación, así que hemos hecho protocolos nuevos donde lo que buscamos es mejorar mucho las posibilidades de protección, de evitar todo tipo de riesgo para los pacientes, para los empleados nuestros también, y para los proveedores, incluso cuando recibimos mercadería, recibimos productos también, pero sobre todo el foco está puesto fundamentalmente en los pacientes, porque uno en óptica, en algunas actividades de la óptica, está muy cerca del paciente. Muy cerca, sí. Así que tenemos que extremar las medidas de higiene y de seguridad. Y ahora la óptica se va con turno, cosa que no estamos acostumbrados. Totalmente. Nuestra óptica, como es una óptica de especialidades,
siempre tuvo un sector, una parte que era específicamente con turno, lo que es baja visión, lo que es lentes de contacto y prótesis. Ya teníamos un hábito al turno, pero ahora todos los pacientes tienen que venir con turno. Claro. Así que hasta el paciente que tiene la receta más simple, antes de venir tiene que llamarnos, pedirnos un turno para que lo podamos Eso hacer. es importante tenerlo en cuenta. Ya la demanda espontánea no hay, sino que es con turno, con receta, salvo que sea para una reparación o para retirar un anteojo o un lente de contacto, ¿no es cierto? Sí, nosotros siempre hemos trabajado con receta médica y valoramos mucho el trabajo del oftalmólogo, y en nuestras especialidades justamente requerimos un trabajo muy cerca del oftalmólogo porque no son trabajos simples, son trabajos que muchas veces necesitamos hacer consultas con el oftalmólogo, el oftalmólogo nos pide algo en especial con el determinado paciente, entonces estamos acostumbrados mucho a trabajar cerca del médico y siempre requerimos la receta del médico, Sí, lo sé. pero ahora legalmente además todos los pacientes tienen que estar con receta. Y cuando te solicitan turno, el permiso para esa persona que lo solicita para poder circular, ¿se lo dan también ustedes en la óptica? Exacto, le damos, puede ser o un WhatsApp o un mail que el paciente lo pueda exhibir. Incluso nos pasó con una paciente mayor que nos dijo que no tenía ni mail ni WhatsApp, así que le hicimos llegar con una moto impreso el permiso para que pueda circular. Claro. Sí. Y una pregunta, Matías, que nuestros televidentes también la hacen, por eso te la traslado. ¿Los pacientes que usan lentes de contacto pueden seguir usándolos o tienen que cambiarlo por el anteojo? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque desde que apareció este virus es la gran consulta. Realmente las organizaciones de salud a nivel internacional aseguran que no hay un riesgo por el uso en sí del lente de contacto, pero uno siempre tiene que tener resguardos y cuidados para manipular el lente y para tocar el ojo. Uno está tocando la mucosa es una vía de contagio, entonces si uno usa bien el lente de contacto, si uno toma las medidas de higiene, si limpia adecuadamente el lente de contacto y fundamentalmente se limpia las manos antes de tocar el ojo. Y después, ¿no es y después de tocárselo también, no hay un riesgo. Ahora, sí es cierto también que el anteojo puede ser una barrera, entonces se está recomendando a todos los pacientes que pueden usar anteojos, porque hay pacientes que no ven con anteojos y que necesitan lente de contacto sí o sí. En esos pacientes lo que les recomendamos es seguir ciertas pautas de higiene y pueden seguir usando los lentes de contacto. Esos pacientes son básicamente pacientes con ectasias corneales, irregularidades en la córnea, que si no usan lente de contacto, el anteojo no les corrige. No, un paciente con un queratocono no puede dejar su lente de contacto. Ahora, todo esto también nos sirve mucho porque más allá de este virus, siempre hay problemas de contaminación en lentes de contacto en pacientes que no están bien asesorados. O sea, la compra de lentes de contacto por internet o pacientes que van a una óptica y compran una cajita sin haber visto al oftalmólogo. En esos pacientes es donde se refiere la mayor cantidad de infecciones, de problemas graves de conjuntivitis, a veces, por ejemplo, con acanthomaeba. Entonces, este llamado de atención por este virus creo que va a sentar un precedente para que los pacientes también tengan más conciencia de la necesidad de lavarse las manos, de estar muy higiénicos y siempre tener un control con el médico oftalmólogo y con el contactólogo. Eso va a ser muy importante más allá de este virus. Es cierto. Si bien el anteojo, como vos decís, no es una barrera absoluta, sí te sirve de cierta protección porque por lo menos te limita esas veces que la gente se lleva las manos a la cara, tocarse los ojos, ¿no? Porque tenés el barbijo y el anteojo y quieres que no, es una barrera mecánica, es un límite más. Sí, es una pequeña barrera. Por supuesto, si uno va a estar expuesto a una carga viral alta en un lugar, ahí uno va a tener que usar una máscara, va a tener que usar otro sistema de protección. Pero en el día a día, ya el paciente que tiene un anteojo está protegiendo un poquito más su mucosa. Claro, el que sale al supermercado, el que sale a hacer las compras, que va a la farmacia, tener el barbijo y el anteojo son una barrera. Y así como nos lavamos las manos, ¿ustedes le aconsejan a los pacientes higienizar los anteojos cada vez que vienen de afuera? Sí, el anteojo hay que higienizarlo, es algo que está permanentemente expuesto a un montón de contaminantes y nosotros muchas veces recibimos pacientes que no tienen anteojo y cuando uno lo ve está realmente muy sucio. Entonces el anteojo requiere higienizarse diariamente para ver mejor
y además por una cuestión de seguridad y salud hoy sobre todo. Y eso requiere una limpieza muy simple, pero que hay que hacerla con agua y jabón fundamentalmente. Con agua y jabón. Sí, es muy ¿Qué simple. opinás? Y secarlo, ¿no es cierto? Y secarlo bien porque las partes metálicas si no se van a ir oxidando. Claro. ¿Y qué opinás de todos esos tutoriales que aparecen en internet ahora de cómo hacer para que el anteojo no se te empañe con el barbijo? Y es un tema, el tema del empañamiento. Hay algunas técnicas así caseras que pueden servir, pero también hay sprays que están diseñados para eso. Sprays anteempañantes que funcionan mejor que esas técnicas caseras. Sí. Históricamente, bueno, se habla del jabón o se habla de frotar una papa, que pueden ayudar un poco porque generan un poco de hidrofobicidad. Pero los sprays anteempañantes funcionan bastante mejor. Claro, porque esos pueden, si el anteojo tiene algún tratamiento en especial, lo puede llegar a arruinar, ¿no es cierto? Y, digamos, uno puede rayar en el proceso Claro. de frotarle el jabón, podría llegar a rayarlo. Hay lentes que tienen tratamientos antirreflejos que además son hidrofóbicos y cuando uno les pasa el jabón no actúa el jabón como actuaría en un lente que no tenga el tratamiento. Entonces, los sprays anteempañantes están diseñados para eso y dan mejor resultado. Específicamente. Y no van a rayar, porque uno lo aplica en un paño y ese paño lo aplica sobre el lente y da mejor resultado. Perfecto. Matías, ¿y los pacientes que no tienen que usar el lente de contacto por una ectasia corneal, como bien vos dijiste, que usan lentes de contacto multifocales, por ejemplo, ¿tienen algún problema o pueden seguir usándolos? Si mantienen la higiene de las manos y hacen la higiene correcta de las lentes de contacto, tienen que estar asesorados por el médico oftalmólogo y por el óptico contactólogo. Se recomienda que consulten con el profesional que los atiende para que no tengan riesgos. En general se recomiendan productos con peróxido de hidrógeno para garantizar que el virus no sobreviva, pero lo cierto es que las soluciones multipropósito que también se usan en lentes de contacto son soluciones bastante potentes y están testeadas también en virus. Todavía no ha habido tiempo como para probar todas las soluciones en este virus, entonces se recomienda mucho el peróxido de hidrógeno, que se sabe que el virus no sobrevive en el peróxido. Sí, porque la persona que dejó de usar el anteojo multifocal y comenzó con lente de contacto multifocal y se maneja perfectamente en todas las distancias, es muy difícil decirle no, volvé al anteojo, ¿no es cierto? Sí, quizás uno podría recomendarle a los pacientes en población más de riesgo o a los pacientes que están en situaciones de más carga viral, ahí uno podría recomendar, porque sí es cierto que por ahí uno, si se le corrió la lente y se lleva el dedo al ojo inconscientemente para correrlo, ahí está en un riesgo grande. Entonces, el que va a usar la lente lo tiene que hacer muy conscientemente, ¿sí? Y si uno puede evitarlo y pasar a anteojo, el que puede ver con anteojos también, está perfecto. Claro, en esta época que estamos ya con la cara tan cubierta con el barbijo. Totalmente. Matías, ¿y hay alguna consulta en especial que hayas recibido vos en la óptica relacionada con la virosis o no? ¿O no han recibido ningún tipo de consulta? En realidad hay preocupación de todos los pacientes realmente. Entonces, sí, durante la cuarentena las ópticas estaban cerradas, la primera parte de la cuarentena. Ahora empezaron a abrir y en ese periodo que estábamos cerrados yo igual tenía los teléfonos de la óptica en mi casa y recibí un montón de consultas, sobre todo miedos y cómo limpiar el anteojo y cuestiones de cuándo íbamos a abrir. Después también hemos recibido en ese momento casos urgentes, que después por suerte como se liberó para los ópticos por lo menos una atención de urgencias, pudimos resolver casos, por ejemplo, de chiquititos bebés que necesitaban anteojos urgentes para que se les pueda desarrollar el sistema visual. Hay bebés que los tienen que operar por cataratas congénitas y quedan afáquicos. Sí, quedan sin cristalino. Exacto, y si uno no los corrige enseguida, no se desarrolla correctamente el sistema visual. Así que pueden llegar a tener una ambliopía, a tener un ojo perezoso, ¿es cierto? Así que las ópticas en sí estábamos muy preocupados con el hecho de no poder atender porque realmente hay urgencias, tal como hay urgencias en medicina con las farmacias, en óptica pasa lo mismo que hablábamos antes de queratocón. Un paciente que tiene queratocón y perdió su lente no puede ver. No puede ver.
Sí. No puede ver, se transforma en un minusválido automáticamente. Totalmente. Matías, ¿algún consejo que quieras darle a nuestros televidentes? Entonces ya dijimos lo del anteojo. Limpiarlo simplemente con agua y jabón, secarlo bien. Exacto, agua y jabón bajo la canilla. Hay spray limpiadores, pero tienen que ser spray limpiadores, lo que se recomienda es que no tengan alcohol, porque el alcohol puede ir deteriorando los materiales. Claro. Puede deteriorar materiales del marco, por ejemplo, cuando hay un marco que tiene alguna goma o algún plástico, el alcohol a la larga va degradándolo. Sí. Hay cristales que también se dañan con el alcohol. Por ejemplo, los policarbonatos, que hoy en día son muy conocidos. Sí. El policarbonato, por ejemplo, si tiene una perforación, como tiene mi cristal, el alcohol entra en esa perforación y va a producir escallas, va a ir dañando el cristal. Lo va a ir partiendo y a la larga se parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El agua y el jabón, mientras que uno después seque bien el marco, no va a haber ningún riesgo y además limpia muy bien el agua y el jabón. Y además tiene la ventaja de que el virus se elimina completamente. Sí, la membrana del virus no lo resiste. Exactamente. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a vos, Amalia. Muchísimas gracias. Y ya saben, cualquier consulta que tienen que hacer, llaman al número de la óptica, que es 4950-0000. Muy fácil. Perfecto. Piden turno y van a solucionarles el problema que tengan con sus anteojos o lentes de contacto. Así que con esta nota tan interesante para todos, nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima semana, los martes a las 17:30, aquí por Canal Metro. Buena semana.